Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. Soy el Padre José Luis Peralta y aquí estamos un día más para meditar la palabra de Dios y que ese mensaje no se quede en la cabeza nada más, sino que se quede aquí en el corazón donde se necesita. Y creo que el día de hoy lo que Jesús nos dice nos va a ayudar mucho en nuestra vida, en nuestra jornada. Escuchemos nuestro evangelio que está tomado de Lucas capítulo 7, versículo 1 al 13. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado, no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Ese pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, hermanos y hermanas. Algo que me gusta de Marcos es que él explica siempre lo que es la tradición del judío. Recordemos que Marcos está hablando a una comunidad de gentiles que no saben mucho acerca de la tradición judía, entonces tiene que explicarles todo esto. Y yo me imagino que también estaban teniendo ese tipo de problemas en el que se estaban enfocando mucho en los rituales, cómo se hacen las cosas, y se estaban olvidando de lo que es la reverencia, el amor y la ofrenda a Dios. Y muchas veces nos puede pasar eso. A veces es fácil criticar a las otras personas sin saber la realidad de sus vidas. O muchas veces quizá no tienen el conocimiento que nosotros conocemos y por lo tanto no tenemos que juzgarlos o criticarlos o decir que las cosas no las están haciendo bien. Yo creo que al contrario, siempre tenemos que tener esa delicadeza y esa amabilidad de enseñar a los otros. En este caso nos dice el Evangelio que los fariseos fue una comitiva a examinar, a ver cómo es que Jesús estaba llevando a cabo pues su misión y ver qué era lo que estaba violando y qué era lo que estaba en contra de sus tradiciones y de lo que ellos prescribían o lo que la ley decía, ¿verdad? Y entonces estos se fijan en esos pequeños detalles. Dice: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos? Jesús prácticamente les está diciendo: si mis discípulos tienen el corazón puro, si tienen un corazón bueno, no hay necesidad de lavarse las manos, porque trabajamos desde adentro hacia afuera, no de hacia afuera hacia adentro. Entonces estos hombres estaban juzgando a Jesús. Pensaban que lo iban a reprender, pero no contaban con la sabiduría de Jesús. Y cita
al profeta Isaías: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos, y se olvidan del amor de Dios, se olvidan lo que verdaderamente bendice a Dios. Y luego, conociendo sus intenciones y conociendo su corazón, prácticamente les dice: ustedes hipócritas, cambian y retuercen las cosas a su manera y a su gusto, ignorando lo que verdaderamente Dios quiere y lo que Dios nos manda. Y enseguida les menciona el cuarto mandamiento de la ley de Dios: honrarás a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre morirá. Así era la ley ya desde el tiempo de Moisés. Lo peor que podía hacer un hijo o una hija era maldecir a su padre o a su madre. Entonces Jesús les menciona este mandamiento. ¿Por qué? Porque estaban sustituyéndolo, estaban haciendo algo a su conveniencia, porque muchos hijos o muchas hijas querían deslindarse de lo que era la obligación de ayudar a sus padres y a sus madres ancianos, especialmente a las mujeres viudas. Y muchos hijos, en lugar de darle eso a sus papás, a sus mamás, según hacían este rito del corbán, que era una ofrenda que según le llevaban al templo, y con eso se deslindaban de lo que era cuidar a su padre y a su madre. Entonces Jesús los acusa de anular la palabra de Dios con esta tradición que se han transmitido y que no era un mandamiento de Dios, sino que fue algo que ellos crearon. Hermanos y hermanas, el día de hoy Jesús nos vuelve a invitar a practicar ese mandamiento que un día nos dijo: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. Y hoy creo que casi no lo vuelve a decir. Hoy nos vuelve a decir: ve ahí adentro en tu corazón y ve cómo están esos valores que Dios ha puesto. Valores que Jesús nos ha enseñado todos los días y que constantemente nos olvidamos porque no nos conviene, porque todo lo andamos manejando a nuestra manera o nuestra conveniencia. Creo que hoy es un buen momento para retarnos y ver eso, cómo practicamos la misericordia de Dios, cómo la vivimos todos los días, cómo le hacemos saber a los otros que hay un Dios vivo, que hay un Dios que nos ama, que hay un Dios que le importa más que tengas un corazón limpio y un corazón amable, un corazón bondadoso. Él no quiere jueces que te estén examinando si cuando fuiste a misa llevaste los zapatos correctos, el vestido, el peinado, tantas otras cosas. Lo que quiere Dios es que todos los días, hermanos y hermanas, tratemos de practicar ese amor, esa misericordia, y que no nos humillemos y nos critiquemos y que cada rato andemos sacando, solamente se dice vulgarmente, los trapitos sucios de la vida. Hermanos, nadie somos perfectos, pero algo que sí tenemos es un don de ayudarnos y de corregirnos. Pero para eso se necesita siempre mucha humildad, y eso es lo que hoy le pedimos a Dios: humildad en el corazón. Por eso creo que el día de hoy Jesús nos invita a que reflexionemos de qué manera seguimos a Dios con nuestro corazón y recordar que las leyes que Él nos dio es para que seamos felices, es para que crezcamos y maduremos cada día, hermanos y hermanas. Hermanos, tengan un excelente día. Dios los bendiga y me los cuide siempre. Amén.